¿Escuchan ese ruido? ¿Lo conocen? Sí, supongo. Espero que lo conozcan. Ese es el ruido de un aerogenerador en funcionamiento. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar nosotras el día de hoy. De las implicancias técnicas y operativas del decreto 14 y la nueva norma de ruido en parques eólicos. Mi nombre es Valeria del Pozo, soy líder ambiental de Anavática Renovables y me encuentro con Nicole Valenzuela, líder de proyectos también de Anavática Renovables. Eso va. Ahora sí. Bueno, respecto a esta norma de emisión, fue publicada por el Ministerio de Medio Ambiente este año, en febrero de 2026. Su entrada en vigencia sería en agosto del año siguiente, para proyectos que están en el CIA, y para el resto de los proyectos sería en agosto de 2028, según lo indica el artículo 31 que vemos aquí abajo. Respecto a su diseño, esta norma de emisión, a diferencia de otras normas de emisión, está basada en el receptor y no en la fuente emisora. Con receptor nos referimos, por ejemplo, a una vivienda o un lugar de trabajo. Por otro lado, este decreto vendría a reemplazar el ya existente decreto 38, que es el que actualmente está rigiendo como norma de ruido para fuentes fijas. Todos los proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental debiesen regirse por la norma de ruido. Respecto al ámbito de aplicación de este decreto, el antiguo decreto, el decreto 38, definía cuáles eran las fuentes emisoras, pero no definía qué era una fuente de ruido. Es por eso que el decreto 14 incluye esta definición en su cuerpo normativo, así como también incluye dispositivos en viviendas y fuentes móviles que antiguamente no estaban incorporadas en el decreto 38. Asimismo, para definir límites en el decreto 14 y en el decreto 38, primero se debe definir una zona. Y para definir una zona, necesitamos un instrumento de planificación territorial como vendría siendo un plan regulador comunal. Los planes reguladores comunales establecen suelos como, por ejemplo, un suelo residencial, un suelo de equipamiento, un suelo de área verde, entre otros. ¿Qué ocurría con el decreto 38? Cuando no existía certeza sobre el uso de suelo en que se encontraba mi proyecto, yo debía recurrir a la Dirección de Obras Municipales y solicitar un certificado de informaciones previas. También si tenía dudas, debía recurrir al CEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región. Para evitar esas incertidumbres que habían en el decreto 38, el decreto 14 estableció 7 usos de suelo, que son los que se ven aquí, como residencial, espacio público, área verde. Y estos 7 usos de suelo generarían 127 combinaciones, las cuales se distribuirían formando las zonas y después sus respectivos límites. Ahora, lo que mencioné anteriormente aplica para zonas urbanas, porque los instrumentos de planificación territorial, como un plan regulador comunal, está aplicado a una zona urbana. En el caso de las zonas rurales es distinto. Y aquí es importante entender el concepto de ruido de fondo. Este corresponde al ruido existente en ausencia de la fuente evaluada. Entonces, lo que hacía antiguamente el decreto 38 era elegir el menor valor para definir el límite, elegía el menor valor entre el nivel de ruido de fondo más 10 decibeles y el menor entre el ruido de la zona 3, que corresponde a 65 decibeles de día y 50 decibeles de noche. Lo que hace ahora el decreto 14 es establecer límites, rangos, y a partir de eso define un límite. Por ejemplo, si mi ruido de fondo es de 38 decibeles en el día, mi límite sería de 50 decibeles. Otra cosa que incorpora también el decreto 14 es el aumento en el tiempo de medición, pasando de 10 a 15 minutos, y incorpora los receptores del área productiva en zonas rurales, estableciendo un límite, el límite que establece la zona 4, que serían 70 decibeles día, 70 decibeles noche. Otra cosa que incorpora el decreto 14 es una nueva metodología de medición para las emisiones de ruido. En este caso, el decreto 14 apunta a una precisión temporal, esto es, que se transiciona de un nivel de presión sonora corregido a un nivel de presión sonora continuo equivalente. El primero los equipos miden en modo slow, y el segundo,
los equipos miden en un modo fast. Esto, en palabras sencillas, es que los equipos detectarían, por ejemplo, eventos impulsivos, como se muestra acá, para el decreto 14, registrarían en sus mediciones un evento impulsivo, mientras que en el decreto 38, este ruido, este evento impulsivo quedaría diluido. ¿Por qué se incorpora un evento impulsivo? Porque son los ruidos más molestos para los receptores humanos. Por otro lado, también se busca una rigurosidad técnica, incorporando el descriptor L90 en parques eólicos. El descriptor L90 incorpora el 90% de los datos de medición y busca una correlación estadística obligatoria superior a 0,6. Esto con el fin de aislar el ruido aerodinámico del ruido de fondo, como por ejemplo estos puntos que vemos acá. Y esto vendría siendo, por ejemplo, una hojarasca, insectos, entre otras cosas. En caso de que no se cumpla con esta correlación, se puede apuntar a una predicción acústica. Por último, el decreto 38 no incluía los parques eólicos y su medición en el decreto mismo, sino que el SEA, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, elaboró una guía de aplicación de este decreto en parques eólicos. Entonces, lo que hizo ahora el nuevo decreto es incorporar todas estas metodologías y volverlas obligatorias, porque como bien sabemos, las guías del SEA no son vinculantes. Por último, hay una discusión un poco respecto a la entrada en vigencia, la cual está definida en el artículo 31 de este decreto, existiendo ambigüedades, por lo que nosotros como Anamática decidimos reunirnos con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el encargado de dar interpretación a la norma, y establecimos 3 casos de ingreso de proyectos al CIA. Como les mencionaba anteriormente, el decreto fue publicado en febrero de 2026 y fue promulgado en abril de 2024. Entonces, todos los proyectos que ingresaron previamente se regirían por el decreto 38 y tendrían su RCA también con el decreto 38. ¿Ya? ¿Qué pasa si mi proceso de calificación ambiental sobrepasa ese rango de tiempo? Y llegaría acá, si pasa en agosto de 2028, que es cuando entra en el decreto en su totalidad en vigencia, en esos casos el proyecto dice cambiar su metodología al decreto 14. Pero eso ya es para un caso de evaluación muy largo de tiempo de calificación ambiental. Ahora, supongamos que en este momento entra un proyecto a evaluación, o sea, es decir, desde febrero de este año hasta agosto de 2027. Estos proyectos que ingresan debiesen regirse por el decreto 38, que es el antiguo decreto, y si obtiene su RCA antes de esta fecha, de agosto de 2027, tendría su RCA con el decreto 38. Ahora, si sobrepasa esa fecha, debería adaptar su metodología al decreto 14. Y ya pasando a agosto de 2027, o sea, el próximo año, todos los proyectos debiesen regirse por el decreto 14 y no por el decreto 38. Sí, esta diapositiva la vimos antes, no estamos en un bucle, pero es muy importante reforzar esta información. Uno de los detalles más importantes del nuevo decreto es la limitación por tramo de los distintos límites de ruido que se pueden realizar en zonas urbanas, ya sea en el límite diurno como en el nocturno. Con esta información nosotros nos vamos a centrar particularmente en lo nocturno para hacer una demostración gráfica de esta información. ¿Qué vemos acá? Fuera de muchos colores, podemos ver que la recta que se observa básicamente lo que teníamos con el decreto 38 anteriormente, pero ahora sí podemos ver el efecto escalonado que se interpreta con el decreto 14. Ahora, si tenemos los ruidos de fondo medidos en el eje X y los límites de emisión con cualquiera de los dos decretos en el eje Y, podemos observar que hay una clara tendencia. Por ejemplo, sobrepasando los 40 decibeles de medición, vamos a tener que tanto para el decreto 38 como el decreto 14 va a existir el límite de los 50 decibeles. Por ende, proyectos que tuvieran mediciones de ruido muy altas no van a ver reflejado un gran impacto en el cambio del decreto. No así si es que estamos viendo mediciones de ruido de fondo bajas. Cuando son sectores de muy bajo ruido, digamos bajo los 30 decibeles,
el efecto del decreto 14 sí se ve. En este caso, los límites van a ser superiores a los que se tenían con el decreto 38. ¿Qué implica esto? Implica que los aerogeneradores pueden, por ejemplo, operar en modos de ruido un poco menos restrictivos. Tenemos también los casos intermedios que van con ruidos de fondo entre 30 y 40 decibeles, que claramente las limitaciones van a variar entre 40 y 50 decibeles. Y existe como tramos donde el nuevo decreto va a ser un poco más restrictivo que el anterior y otros donde el decreto anterior va a ser más restrictivo. Esto nuevamente consideremos que es el caso nocturno. ¿Qué pasa para el caso diurno? Muy similar, pero vamos a tener más tramos como se indican en la tabla. Pero el comportamiento general es muy similar. Dijimos, ya que tenemos claro, ¿cierto?, el marco teórico y entendemos un poco más cuáles son estos dos decretos y cuáles son sus principales diferencias, decidimos hacer un caso de estudio con proyectos prácticos. Entonces, ¿cuál es la idea? El objetivo principal es básicamente medir el impacto de la aplicación del decreto 14 a diferencia del decreto 38 y ver las principales diferencias. ¿En qué tipo de proyectos los vamos a hacer? Este estudio se realizó con proyectos tanto en operación como proyectos en fase de desarrollo. Para los proyectos se consideraron diámetros de rotor entre los 130 metros y los 175. Entendemos que los que estamos estudiando, por ejemplo, proyectos en operación, son generalmente los que tienen diámetro de rotor menor que los que están en fase de desarrollo, por un tema de la evolución de la tecnología. Y en cuanto a la dimensión de los parques, estamos considerando desde 13 a 40 posiciones. Como mencioné anteriormente, dado que el objetivo es medir el impacto, entonces la idea es ver los valores de ruido de fondo para los proyectos que han sido reportados en el Servicio de Evaluación Ambiental. Se ven los límites máximos con uno y otro decreto y luego hacemos la comparación. Para esa comparación vamos a ver el impacto tanto en receptores de ese proyecto como impacta también en la generación de energía del mismo. Aquí tenemos un solo resultado, pero la idea es que entendamos un poco la metodología. Para cada uno de los proyectos, en este caso, por ejemplo, el caso 5 vendría a ser un proyecto que es en desarrollo. Tenemos los diferentes receptores acá abajo. Para cada uno de los receptores se calculó el límite que se tenía con el decreto 38 y el que se tendría con el decreto 14. Puntualmente existen casos donde, por ejemplo, el receptor 3 tiene un límite un poco más estricto respecto al decreto anterior, pero para la gran mayoría de los casos se aumenta levemente el límite que se tenía para el funcionamiento diurno. En el caso del periodo nocturno se ve un poco más fuerte el impacto. ¿Por qué? Porque claramente los límites son menores y tenemos ese rango de bajo los 30 decibeles medidos, donde se va a ver una mayor diferencia y se va a poder usar modos de ruido menos restrictivos para proyectos con el decreto 14. Y eso es lo que estamos viendo acá, la diferencia de mayor generación en el fondo de los límites son mucho menos estrictos para el decreto 14 y por ende podría operar en modos mucho menos limitantes para varios de los aerogeneradores. Como mencioné anteriormente, también hay casos puntuales donde se reduce un poco ese límite, pero no es tan significativo como el aumento en algunos otros receptores. Considerando que se realizó caso a caso y receptor a receptor en cada uno de los proyectos, es que vemos la mirada general de los distintos proyectos. Tenemos los 6 proyectos donde realizamos el estudio, pero están englobados en 2 grupos. El primer clúster, que sería del caso 1 al caso 3, son proyectos en operación. Para el caso 4, 5 y 6 estamos hablando de proyectos en desarrollo. Si observan claramente, hay una tendencia muy distinta entre un clúster y otro. Para los proyectos que están en operación, que vendrían a ser los 3 primeros, existe un comportamiento, unas diferencias que no son necesariamente iguales en cada uno de los proyectos. Y vemos que, por ejemplo, en el caso 1, para el caso diurno, el límite se reduce, el límite de ruido permitido, pero en la noche se aumenta. Pero no pasó así con los otros 2 proyectos. Entonces no existe una tendencia clara para proyectos en operación.
Sin embargo, cuando vemos los proyectos que están en etapa de desarrollo, que generalmente también tenemos que considerar que si es que están evaluados con una normativa más cercana a la que se indica en el decreto 14, que son mediciones continuas, los límites de ruido suelen ser mucho menores. Dado que son menores, entonces estamos hablando de lugares más silenciosos donde tenemos, como vimos en el gráfico al comienzo, un aumento de los límites permitidos respecto a la normativa anterior. Eso permite que los aerogeneradores puedan operar en modos menos restrictivos porque el impacto en receptores no es tan fuerte. Y eso es lo que se observa para los 3 últimos casos. Si vemos el impacto en energía, considerando, todo esto son déficit en el sentido que estamos comparando la energía potencial que podría generar el proyecto full en los modos de operación versus los modos restrictivos que tengo que usar para dar cumplimiento a la normativa ambiental, es que vemos que, por ejemplo, en los proyectos en operación existe en algunos de los casos, no en todos, se genera menos energía considerando el decreto 14. Pero también podría pasar temas como, por ejemplo, el caso 3, donde no existe una diferencia. Entonces, no existe tampoco una tendencia demasiado clara, podría haber diferencias caso a caso. Nuevamente, para el caso de los proyectos en desarrollo, sí existe una tendencia clara donde los proyectos evaluados con decreto 14 van a tener menos restricciones en sus modos de operación y por ende va a haber una menor pérdida de energía respecto a lo que el full potencial de cada uno de esos proyectos. Ahora, términos generales, en conclusiones, podemos decir que, hablando en términos de receptores para los proyectos en operación que tienen niveles altos de ruido de fondo, no existe un impacto tan fuerte o por lo menos son efectos bajos a moderados. Pero si estamos viendo proyectos en fase de desarrollo que se han realizado con mediciones continuas y que se detectaron en esas mediciones que existen bajos niveles de fondo, ahí sí existe un impacto relevante de las limitaciones que pueden tener esos aerogeneradores en sus modos de operación. Eso impacta claramente en la energía generada anual. Para los proyectos en operación, no necesariamente hay una diferencia considerable y podría ser a la alza o a la baja respecto a la generación de energía potencial del proyecto. No así para los proyectos en fase de desarrollo, que si es que nuevamente son zonas donde son de bajo ruido, van a observarse menores pérdidas de energía asociadas a esa limitación de operación. Ahora, es súper importante mencionar, como dice aquí el recuadro, que cada caso tiene que ser evaluado de forma particular. En particular también considerando proyectos en operación, porque cada proyecto tiene sus características, está situado en zonas distintas y tiene sus mediciones de ruido realizados también con metodologías distintas. Así que es súper importante poder evaluar caso a caso los proyectos. Eso es. Muchas gracias.